Ayer hablando con una persona por teléfono me contaba que había ingresado a su madre en una residencia y estaba súper angustiada porque en la residencia le habían dicho que tenía que estar pues un par de semanitas, que no hablase con ella ni fuese a verla. Em, Mira, esto es una forma bueno, que todavía en los periodos de adaptación se hace en muchos centros. Y de hecho, durante mucho tiempo se ha estado haciendo así, incluso cuando yo misma trabajaba en la residencia, lo hacíamos así. Tan solo quiero transmitiros que hay otras formas de hacerlo, ¿no? Esto es como cuando en la guardería de los niños también se le dice a los papás que suelten al bebé o al niño o a la niña y se vayan. Y el niño se queda allí llorando y al final se acaba callando. Efectivamente, al final se calla. Efectivamente, al final la persona mayor hace su día a día y se adapta antes. Es posible que la adaptación parece que viene antes. Pero yo lanzo esta reflexión. ¿Realmente una adaptación o es una resignación? ¿Mm? Bajo mi punto de vista, bajo mi punto de vista, y os lo digo como hija que ha estado en ese rol, en ese lado de... Porque no es lo mismo cuando lo vives como terapeuta que cuando lo vives como hija. Y como hija yo lo viví con mi padre, estuve en una residencia, y cuando vives ese periodo de adaptación, realmente es un periodo en el cual la familia lo pasa mal. Ese mito de que la familia normalmente lo deja allí alegremente y muchos de ellos lo abandonan, eso ocurrirá, no digo que no en algún caso, pero la gran mayoría, la realidad es que lo están pasando de una forma angustiosa. Igual que la persona mayor también lo está pasando mal. Entonces, bajo mi punto de vista, el periodo de adaptación no debería ser así. En Montessori, la adaptación se hace junto con la persona. Se hace así en los centros infantiles. La familia, al contrario de irse y dejar al niño allí llorando, entra al centro y acompaña durante un periodo en el cual, pues, bueno, pues el niño poco a poco se va adaptando al ambiente, se va haciendo a la profesora, ¿no? Porque, queráis o no, es una desconocida, va conociendo a los compañeros, a las compañeras, el mismo espacio se va haciendo con él, y entonces es cuando mamá o papá pues pueden ir a ratitos desapareciendo del ambiente hasta que al final el niño o la niña se quedan solos y se quedan bien, se quedan tranquilos. En Montessori para mayores la adaptación debe ser así también. Es cierto, como digo, que quizá tarde más tiempo. No es tan rápida, obviamente. Pero si queremos que sea una adaptación real, sana para ambas partes emocionalmente, cuidando a ambas partes emocionalmente, debería ser así. Entonces, no tengamos tanta prisa, no tengamos tanta prisa. Esa forma de vivir la adaptación puede ser muy, muy dura, muy difícil y no es gusto de nadie. En ese sentido, ese sentimiento de abandono, esa impotencia de no poder hablar, de no poder contactar, ese no saber cómo lo está pasando, no poder verle la cara, eso hay que pasarlo. Entonces, bueno, quizá tardemos un poquito más, pero es muchísimo, muchísimo más humano, es muchísimo más... no sé cuál es la palabra, cómo decirlo, pero quizá la palabra es más tranquilizador el hecho de que podamos estar, a pesar de ver a nuestro familiar, pues quizá más nervioso, quizá tengamos que estar al principio menos tiempo si vemos que se pone muy nervioso, pero al final es estar y verle la cara y irle en ese acompañamiento, irle de verdad acompañando en esa adaptación, no desapareciendo del todo. Entonces, bueno, esto sé que hay centros que lo hacen así, como digo, desde Montessori, esto no se hace así. Y bueno, pues os animo a reflexionar sobre este tema porque me parece que es importante, ¿no? El tema de la adaptación y me parece que es algo a lo que bueno, muchas veces no se le ha prestado especial atención y creo que es importante.
Así que nada, os dejo esa reflexión, contadme por comentarios qué opináis. Estaré encantada de leeros.